Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es un episodio especial del que para nosotros es realmente el tema de la semana, y es el desenterramiento o redescubrimiento de unos hornos crematorios empleados por el paramilitarismo en norte de Santander para desaparecer los cuerpos de personas asesinadas por la violencia paramilitar. Esto porque Salvatore Mancuso, buscando entrar en la Jurisdicción Especial de Paz, dio algunas pistas sobre la existencia de estos hornos, así como de cuerpos enterrados en la zona de la frontera con Venezuela, lo cual pues movilizó al Estado y a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hacia norte de Santander, y encontraron finalmente estos hornos. Pero resulta que las noticias sobre estos hornos no son nuevas, es decir, ya se sabía. Y dentro de la conversación, que para eso es que tienen que servir las redes, supongo, apareció el nombre de unas investigaciones que para mucha gente no estaban ahí. Se trata de los libros del periodista e investigador Javier Osuna, que publicó Me hablarás del fuego, un relato precisamente sobre los horrores del paramilitarismo en norte de Santander y sobre el uso de estos hornos que se están volviendo, como tantas otras marcas dolorosas de la historia violenta y dolorosa de este país, un símbolo de todo aquello que nosotros no quisiéramos repetir. Y conseguimos que hablara con nosotros el mismísimo Javier Osuna. Javier, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Santiago, por concentrar tu atención en estos temas que yo considero fundamentales para la memoria del país. Un gusto acompañarte. Cuéntame sobre tu investigación, cómo llegas a ella, cómo fue el primer contacto con estas historias del horror paramilitar en norte de Santander. Lo primero que a mí me gustaría responder, Santiago, con relación a la pregunta, es que hay un contexto que rodea la elaboración tanto de Me hablarás del fuego, que sale publicado en el año 2015, como Cartas de ceniza, que fue publicado en el año 2022. Son investigaciones que se realizan en condiciones de adversidad, y es importante que la audiencia entienda que este episodio de los hornos crematorios de norte de Santander sigue siendo un capítulo vedado para la investigación, para la memoria del país y para la búsqueda de la verdad de las víctimas, que es lo que más debería importarnos. Todo esto para hacer una pequeña claridad, porque siento que cuando se realizan informes asociados a este tema, se invisibiliza ese esfuerzo por censurar, por intimidar a quienes llevamos investigando estos temas, y no lo hago solo a mi nombre, sino también en nombre de decenas de periodistas regionales que han atravesado circunstancias similares a las mías, hablando precisamente de este episodio tan doloroso. Yo llego a esta historia, Santiago, en el año 2008. Yo fui fundador, tengo ese honor, ese privilegio de haber hecho parte del grupo fundador de Verdad Abierta en compañía de María Teresa Ronderos, un medio especializado en el cubrimiento de la Ley de Justicia y Paz. Siendo un equipo pequeño, me correspondió a mí contar la historia de los hornos crematorios cuando Jorge Iván Laverde Zapata la confesó ante la Ley de Justicia y Paz. En ese entonces publicamos la que podría ser, según mi archivo, una de las primeras notas relacionadas con esta temática, y lo que he hecho a partir de entonces es intentar entregarle al país una investigación reposada, que pretende ir más allá del horror, de la narrativa un tanto amarillenta asociada al sufrimiento de las víctimas, para entender lo que existe detrás de este crimen de lesa humanidad tan doloroso, que debe ser un punto de inflexión para que un crimen de estas dimensiones no vuelva a ocurrir en Colombia. Yo trabajaba entonces en Verdad Abierta en el 2008, y Me hablarás del fuego fue el resultado de mi tesis de maestría en la Universidad Distrital, un libro con el que yo intenté rendirle un homenaje a la historia de las víctimas que fueron allí incineradas, pero también
intentar contribuir al país con una investigación que permitiera entender cómo y con tanta impunidad los paramilitares consiguieron realizar un crimen de estas proporciones. Hábleme sobre lo que halló, más allá del asunto sensacionalista, de las cifras del dolor y como ese mapeo de la violencia, como para sacudirnos o qué sé yo, pues hay una serie de hallazgos que tú cifras en las causas. Entonces, ¿cuáles son como los principales hallazgos para ti de esas investigaciones? Pues, Santiago, digamos, yo hay algo primero que antes de responder, es una pregunta amplia. Espero que tengas tiempo porque me puedo demorar un poco, pero antes de ir a los hallazgos, sí quisiera decir algo, y es que eh, el riesgo de cubrir procesos de justicia transicional, y esto lo digo como una lección aprendida en mi caso, porque esta investigación nace de un trabajo que se hizo deficientemente en un punto. La primera nota que nosotros escribimos desde Verdad Abierta con la mejor de las intenciones se basaba en el testimonio de Jorge Iván Laverde Zapata, quien fuera el comandante del Frente Fronteras, que hace parte del bloque Catatumbo que comandaba Salvatore Mancuso. La memoria no se puede construir a partir del testimonio del perpetrador. Y esto que digo, Santiago, suena básico y suena evidente, pero es una de las razones por las que yo decidí dedicarme a libros de largo aliento, investigaciones cotejadas en terreno, con fuentes documentales, con fuentes testimoniales, pero sobre todo intentando recaudar el testimonio de quienes vivieron esta tragedia. En Colombia el testimonio del perpetrador es importante, pero más o igual de importante es el testimonio de quienes vivieron estas realidades tan dolorosas. Y hago un llamado desde este espacio muy cariñoso de reflexión a los compañeros de los medios de comunicación que se interesan en estos temas, para que incluyan dentro de sus fuentes a consultar el testimonio de las organizaciones que han hecho de manera valiente un trabajo juicioso de investigación, de las asociaciones de familiares de desaparecidos, porque solo desde el testimonio del perpetrador esta investigación habría sido imposible. Entonces quiero comenzar rindiéndole un homenaje al testimonio de las víctimas que llevan 23 años gritándole a un país sordo, pidiendo a gritos exhumaciones y trabajos de medicina forense que permitan determinar lo que ocurrió con sus seres queridos. Con relación a los hallazgos, hay muchísimas cosas que decir. Lo primero que a mí me gustaría mencionar aquí es que no se trata de un horno, son los hornos de Norte de Santander. Desde mi investigación pude corroborar con certeza dos espacios. Uno, que se ha hecho célebre en las últimas semanas, ubicado en el municipio de Villa del Rosario, en el corregimiento de Juan Frío, el predio que ustedes han estado escuchando en medios de comunicación, conocido como Trapiche Viejo. Existe otro espacio de incineración, este en el municipio de Puerto Santander, en la finca Pacolandia. Ambas historias están contadas en el libro de Memorias del Fuego y en el libro posterior, en Cartas de Ceniza. Yo he hecho un esfuerzo, Santiago, por tratar de contarle al país y desmontar un discurso que es falso, y es que las familias propietarias de estos predios estaban exigiendo dinero para que se realizaran allí labores forenses o simbólicas de memoria. Los dos libros han abierto la puerta, de eso me siento orgulloso también, para que los lectores y la sociedad sepa que estas familias, los titulares de estos predios, están dispuestos a acompañar estos procesos que son fundamentales para el país. Lo que no han tenido estas personas es solidaridad de parte de los gobiernos anteriores, y celebro que en el presente exista esa curiosidad, aun cuando es una decisión que se toma, repito, casi que 20 años después de la comisión de estos crímenes, cuando el último de estos hornos estuvo activo. Ahora, hablar de estos dos escenarios de desaparición es todavía una reducción, porque en el libro Me hablarás del fuego hay evidencia periodística que soporta la existencia de otros espacios de incineración. Lo recordarás si lo hablaba contigo antes de entrar al programa, la que fuera la tapa inicial del primer libro, que está en la edición de bolsillo que acaba de salir publicada. Esa es una ilustración elaborada por un militar que participó en un allanamiento a un tercer horno crematorio. Sobre este espacio no se ha hecho ningún tipo de investigación distinta a la que nosotros pudimos hacer hasta que comencé a ser víctima de amenazas y persecuciones por allá en el año 2014 y hasta hoy. Entonces, quería hacer como una primera
un primer señalamiento, y es que la gente entienda que no estamos hablando de un horno en particular. Esta fue una práctica sistemática. Sin embargo, dentro de esa dolorosa historia, el horno en concreto del que estamos hablando nosotros en Juan Frío, sí es el lugar donde se cometieron con mayor frecuencia incineraciones entre el año 2001 y el año 2003. Ese es un primer hallazgo importante. Un segundo hallazgo importante tiene que ver con las condiciones históricas que rodean la adaptación de estos espacios a espacios de incineración, porque cada uno de ellos tiene una historia. Sobre esto entonces me gustaría decir, para la época en que el Frente Fronteras reinó impunemente en Cúcuta y el área metropolitana, el mismo Jorge Iván Laverde Zapata reconoce haber ordenado directamente la comisión de más de 1.057 homicidios. Según su propio decir, en una entrevista que le realicé en el año 2015, él admitía tener bajo su comando algo así como más de 473 paramilitares solo en Cúcuta y el área metropolitana. La organización Progresar y otras organizaciones de derechos humanos han corroborado que en ese periodo Cúcuta y el área metropolitana doblaba la tasa nacional de homicidios semana a semana. Esto es profundamente grave porque cientos de cuerpos de seres humanos estaban siendo enterrados en fosas comunes justo cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez realizaba los diálogos de Ralito y se estaba hablando del sometimiento a la justicia de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese contexto, Jaime Salgado, conocido con el alias de Beneco dentro de las AUC y que hacía parte del Frente Fronteras, recibe información sobre una diligencia que la Fiscalía General de la Nación iba a realizar en estos predios, descubriendo así las fosas de las que estamos hablando. Ante la inminencia de los hallazgos de las autoridades, los paramilitares tomaron la determinación, siguiendo las órdenes de Jorge Iván Laverde Zapata, de adaptar estos espacios de Trapiche Viejo como espacios de incineración de cuerpos. Es por eso que inicialmente los cuerpos de estas personas fueron incinerados, para evitar el escándalo que suponía que las autoridades hubieran identificado estas fosas comunes. Yo, y esto lo digo como una opinión personal, estoy convencido de que si estas fosas hubiesen sido detectadas en el contexto de las negociaciones de Ralito, este proceso de paz no habría contado con respaldo internacional. Es doloroso lo que estoy diciendo, pero lamentablemente es la realidad. Lo que se intentó fue invisibilizar las dimensiones de la tragedia y esto tuvo unas consecuencias políticas. Bien sabes que la Organización de Estados Americanos terminó cobijando este proceso. Ese es un segundo hallazgo importante. Un tercer hallazgo importante tiene que ver con lo que hicieron los hombres del Frente Fronteras antes de cometer este crimen, y fue precisamente asesinar a los miembros de las autoridades que realmente estaban comprometidos con investigarlos, porque es que los paramilitares construyeron un estado paralelo. Esto no lo digo yo, lo dicen las sentencias de Justicia y Paz. Asesinaron a funcionarios honorables como la fiscal María del Rosario Silva, Jesús David Corzo en el CTI, el fiscal Carlos Alberto Pinto, a Iván Villamizar Luciani, quien fuera el rector de la Universidad Libre. Se encargaron de asesinar a funcionarios honestos y los reemplazaron con funcionarios que recibían un salario, imagínate esto, Santiago, mensual por parte de las autodefensas. La magistrada Alexandra Valencia habla de la teoría del reloj de arena, precisamente porque estos funcionarios podían estar vestidos de corbata, pero hacían parte de la estructura de las autodefensas y del Frente Fronteras en Norte de Santander. Las víctimas intentaban esclarecer los hechos y eran atendidos por funcionarios que recibían un salario mensual por parte de los paramilitares. Algunos de ellos están prófugos de la justicia hoy en día. Otros fueron asesinados por los mismos paramilitares en el marco de la implementación del proceso de la Ley de Justicia y Paz. Entonces, este es otro hallazgo importante, es advertirle al país que este es un crimen de complicidad estatal. El libro entrega el nombre de más de 63 miembros de la fuerza pública que cumplieron una relación de complicidad según las sentencias de la Ley de Justicia y Paz, y esperamos que la justicia determine su grado de responsabilidad en la comisión de estos delitos. Esa es otra parte de la verdad que se le debe al país. Y el cuarto hallazgo, para mí más importante, Santiago, tiene que ver con la dimensión del crimen. Cuando las familias intentaban esclarecer lo que había ocurrido con sus seres queridos, eran tratados casi que como si estuvieran locos, como si se hubieran inventado una película del horror. Incluso yo siento que el país sigue negando esto de una manera cínica ante la evidencia abrumadora. Y
que hoy podamos nosotros hablar. Mira, cuando yo me acerqué al testimonio de Jorge Iván Laverde en la Ley de Justicia y Paz, se hablaba de aproximadamente 98 seres humanos que habían sido incinerados. Cuando terminé la investigación de Me hablarás del fuego, y esta cifra la pueden ustedes cotejar con informes de diversos medios de comunicación, ya íbamos en 560 personas incineradas. Lamentablemente yo no conté con recursos ni con seguridad suficiente para seguir haciendo la investigación como la venía realizando, pero esto es como una suma de silencios que se fracturan cuando aparecen personas dispuestas a hablar. Esa valentía contagia a otros y a mí eso me llena de ilusión, porque si somos capaces, y es lo que yo he intentado, de sensibilizar al país, de hacerle entender que detrás de cada cifra existe un caso particular, una familia que espera por su ser querido, por su hijo, por su esposo, por su amigo, por su amiga. Realmente yo creo que las cosas pueden cambiar. Creo que estas investigaciones han intentado hacer un esfuerzo por ofrecer un contexto desprovisto de odio, desprovisto de venganza, con el testimonio de los perpetradores, con el testimonio de las víctimas, precisamente para que seamos capaces de elaborar un duelo, pero un duelo que cambie las cosas, Santiago, que vuelva a estos espacios del horror, estos espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, en lugares de la memoria, que entendamos que esto no puede volver a ocurrir no solo en Colombia, sino en ninguna parte. Podría quedarme hablándote mucho más de lo que yo siento que es un hallazgo. El libro reciente es una historia de complemento muy interesante porque narra el contexto de una historia de amor que ocurre entre un integrante del Frente Fronteras y una entonces menor de edad que vivía donde el Frente Fronteras tenía parte de su control. En el contexto de estos crímenes. Está salvada la correspondencia de esa historia de amor en el libro de Cartas de Ceniza y es un libro adicional que sigue resolviendo preguntas asociadas a esta tragedia que comenzamos a contar con mayor precisión para el país en el año 2015. De eso te podría hablar. Creo que son parte de los hallazgos que deja esta investigación, pero al final, bien lo sabes, pues son los lectores eh, y sobre todo el país, pues el que saca sus conclusiones después de acercarse al trabajo que uno sencillamente intenta ofrecerle para que esté mejor informado. ¿Qué es lo que cambia para que una vez Mancuso habla, exista una disposición? Yo sé que obviamente, por ejemplo, existe una institución como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pero también existe, si este testimonio ya existía, si existían unos hallazgos corroborados tan extensos, es decir, si no era, no eran rastros de rastros, sino evidencias claras y concretas, porque hasta ahora estamos en estas. Yo tal vez es obvio para mucha gente que nos está oyendo, pero creo que vale la pena dejarlo dicho. Te voy a contar una historia dolorosa, Santiago. Yo he hecho registro fotográfico de estos espacios, al igual que otros periodistas en Colombia, en diferentes momentos. Lo hice movido por la solicitud expresa de los familiares, y a mí esto me parecía inverosímil lo que te voy a contar, de que aún a estos espacios de incineración, me refiero a la infraestructura, permanecían adheridas prendas de ropa de seres humanos que habían sido incinerados. Yo personalmente sentía que esto era difícil de corroborar porque habían pasado muchos años hasta que yo pude hacer registro de estos espacios. Sin embargo, las fotografías acompañan los libros, esa evidencia material está allí. De hecho, con cierta frecuencia me reúno con familias que sienten que sus familiares pudieron ser asesinados. Les muestro el registro fotográfico que he hecho. Ellos intentan hacer un ejercicio de corroborar si esas prendas de ropa de alguna manera responden a esa ropa que usaron por última vez sus seres queridos la última vez que los vieron. Esto para hablar de un dolor que es casi que innombrable, porque quiere decir que familias y generaciones enteras de habitantes del norte de Santander no han podido ni siquiera elaborar un duelo en la medida en que este espacio de desaparición del que estamos hablando continúa bajo el control de grupos armados. Por eso es que todos los procesos de registro, incluso los institucionales, se hacen con acompañamiento de la fuerza pública. Celebro en esa medida el trabajo de la unidad de búsqueda, en la medida en que vuelve un espacio de la memoria un lugar habitable. Tu pregunta es muy buena, porque si estamos hablando de unas coordenadas que ya fueron establecidas por la Ley de Justicia y Paz, si estamos hablando de unos hornos sobre los que llevan diciendo la verdad las víctimas más de 20 años,
¿Por qué hoy se vuelven noticia? Y la respuesta es sencilla. Tiene que ver con la coyuntura que rodea la confesión de Salvatore Mancuso y con lo que se está haciendo ahora, tarde, pero mejor que se haga ahora, que no se hizo cuando las víctimas alzaron su voz en medio de la violencia de los grupos paramilitares. Colombia debería sentir vergüenza por el trato que le ha dado a las víctimas de los crímenes de los hornos crematorios en norte de Santander. Como sociedad deberíamos sentir vergüenza. Yo me siento avergonzado. Es una de las razones por las que he hecho esta investigación. ¿Qué ocurre? Nunca se había hecho un ejercicio forense que responda medianamente a la rigurosidad con la que la unidad está trabajando hoy. Y lo digo, tú lo sabes, Santiago, yo he tenido la oportunidad incluso de elaborar guías en colaboración a la unidad, precisamente para tratar de enseñarle, de transmitirle mejor a otros periodistas colombianos los errores que habitualmente cometimos cuando escribimos de desaparición. Yo sé que es una entidad comprometida con la búsqueda de los seres queridos, pero no hay que mentirle al país. La unidad de búsqueda no tiene un carácter judicial. Lo que estamos privilegiando en este momento con el trabajo de la unidad es la identificación, si es que es posible, de la identidad de las víctimas partiendo de las cenizas, de la evidencia que, debo decir con algo de esperanza, pues no ha sido removida en la medida en que este esfuerzo no se había hecho en la profundidad de los hornos como se está haciendo ahora. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con médicos forenses en diferentes partes del mundo que me han dicho que al tratarse de adaptaciones hechizas, la temperatura a la que estos cuerpos eran sometidos puede no haber sido tan alta como la necesaria para diluir, digamos, una búsqueda que permita identificar o que haga que no quede ningún tipo de resto óseo. Ahí se abre una puerta, siento yo, de esperanza también para las familias y me parece invaluable y muy importante el trabajo de la unidad. Ahora, llegamos a estas confesiones porque Salvatore Mancuso, quien fuera el comandante del Frente Fronteras, más quien no dio la orden de estos crímenes, porque ese fue Jorge Iván Laverde Zapata, por eso su testimonio es tan importante, que está contenido en Palabras del Fuego, en el que él pide perdón por ese hecho. Ocurre porque Salvatore Mancuso estaba tramitando su ingreso a la Jurisdicción Especial de Paz, que fue aceptada. Hay información que él tiene desde la perspectiva de la JEP que es importante para seguir esclareciendo este capítulo en Colombia. Eh, y yo, de corazón, debo decir que espero que realmente tenga información invaluable, porque este es un episodio sobre el que falta mucha verdad por contar. Estamos volviendo sobre este predio en el contexto de el trámite de quien fuera el comandante del Frente Fronteras para poder someterse a la JEP. Sería la segunda justicia transicional que lo acoge. Eso es lo que está ocurriendo hoy y que va a comenzar a suceder, según veo, con muchos postulados del pasado de la Ley de Justicia y Paz. Los espacios que estamos viendo, sin embargo, y sobre esto quiero hacer un llamado de atención, no son nuevos. ¿Mm? Y yo creo que es importante cuando nos acercamos a narrativas que atraviesan tanto sufrimiento y dolor, hacer el esfuerzo de ser precisos, que se estén realizando labores forenses como no se hicieron y se están haciendo de manera tardía 20 años después, no es algo para sentirnos orgullosos. Es lo mínimo que un gobierno comprometido con los derechos humanos puede hacer. No podemos revestir nuestra negligencia como un hallazgo o algo que debe ser premiado y lamento decirlo así, pero en esta última semana medios internacionales me han buscado con un titular que es falso y es que se han descubierto hornos crematorios en Colombia en el contexto de la información entregada por Salvatore Mancuso. Esta información, él lo sabe bien y lo saben bien los magistrados de justicia y paz y los investigadores y la sociedad que se ha acercado a estas investigaciones, saben bien que estos espacios están localizados desde mucho antes de que saliera publicado Me Hablarás del Fuego. Nosotros hemos hecho un ejercicio de corroboración, de profundidad, pero siento que es importante hablarle con transparencia a la sociedad. ¿Qué nos mueve ahora? Siento yo, Santiago. Pues la esperanza de encontrar restos que permitan identificar a esas cientos de personas que fueron incineradas, porque lo que teníamos hasta ahora era el testimonio de los perpetradores, el testimonio de los familiares. Tenemos la esperanza de que exista evidencia material que permita corroborar realmente quiénes fueron incinerados allí. Otra cosa, Santiago, que yo quisiera decir al respecto es que no solo los seres humanos eran incinerados allí,
eran torturados con la idea de ser incinerados. Hubo personas que eran llevadas vivas a Juan Frío y que eran sometidos a toda clase de vejámenes antes de ser incineradas. Y esto en materia de derechos humanos es aberrante porque esto ocurría a menos de 40 minutos de una ciudad capital de departamento y nadie hizo nada. Entonces, yo de corazón, y lo digo con el mejor de los espíritus porque créeme que si hay algo que a mí me importa en relación con este caso es poder aportar, poder ayudar, ¿sí? Eh, es que las personas entiendan que lo que ocurrió, ocurrió en impunidad hace muchísimos años y que esto que está ocurriendo en Colombia es apenas el despertar, siento yo tardío, de una serie de acciones que pueden tener efectos muy importantes en términos de establecer la identidad de quienes fueron víctimas de estos crímenes. Pero Santiago, esta historia ya ocurrió en España. Después de lo que ocurrió con Franco en el contexto de la dictadura, se realizaron comisiones que privilegiaron el hallazgo de las identidades y terminaron afectando de una manera peligrosa la escena del crimen. La unidad no tiene eh, un respaldo judicial, no va a perseguir a quienes fueron los responsables. La unidad va a ayudarnos a establecer la identidad de las víctimas y eso es importante. Pero aquí falta parte, quizás la verdad más grande que el país ha estado esperando, y es qué ocurrió con esas personas que fueron cómplices de estas acciones más allá de los autores materiales como alias Hernán, por ejemplo, o Colmillo Blanco en el caso de el horno de Pacolandia. Entonces, eh, considero que este es un momento importante para hacer un llamado de atención, que el país entienda en qué se está enfrascando, porque yo siento que ambas cosas podrían llegar a ser compatibles, Santiago. Yo creo que podemos privilegiar la búsqueda de la identidad de quienes fueron víctimas de estas acciones sin renunciar al esclarecimiento judicial y a la responsabilidad individual que atañe a quienes, con la responsabilidad de proteger a la sociedad civil, lo que hicieron fue permitir a los paramilitares cometer esta atrocidad. Ahí entraría justicia y paz como jurisdicción. Ahí quién entra, justicia regular, fiscalía. Es decir, ¿a qué entidad habría que exigirle que esté al pie de las investigaciones forenses de la unidad de búsqueda? Pues el asunto es que la unidad solo va a poder ofrecer información relacionada con la identificación de los cuerpos. No hay nada distinto que pueda hacer la unidad. Mira, con relación a los informes de la Ley de Justicia y Paz, yo llegué a identificar decenas de miembros de la fuerza pública que hacían parte de esa teoría del reloj de arena expuesta por la magistrada Alexandra Valencia. Esa información, ¿cuál es el problema? Está durmiendo el sueño de los justos, engavetada. Eso debió ser compulsado a la justicia ordinaria en su momento. Y te voy a decir algo doloroso, Santiago. Ahora que salió la edición de bolsillo de Me hablarás del fuego, esto fue precisamente para el año 2022, pues yo estuve intentando actualizar la situación jurídica de quienes están allí señalados porque para mí es clave que la gente acceda a información que se encuentra actualizada, corroborada. ¿Qué pasó con eso que se dijo, por ejemplo, en el año 2015? Y hubo algo que descubrí que me causó mucha tristeza, y es que miembros de la fuerza pública que están mencionados en estas investigaciones y que para el año 2015 debían haber sido compulsados sus casos para que fueran investigados y establecer su responsabilidad, terminaron después involucrados en crímenes, por ejemplo, asociados a falsos positivos. Quiere decir que estas investigaciones no solo no fueron compulsadas o se compulsaron y no se les hizo caso, pero hay una respuesta que el país necesita. Hay muchos de esos militares que hoy están rindiendo testimonio ante la Jurisdicción Especial de Paz. Eh, en Colombia estamos viviendo la colisión de dos leyes de justicia transicional. Una que de manera preferencial resolvió la situación jurídica de los miembros de grupos de autodefensa y algunos integrantes de grupos de guerrilla también, y la Jurisdicción Especial de Paz, que nace en un proceso de negociación completamente diferente al de Ralito, y que tiene unas consecuencias que deben ser analizadas con cuidado. Yo lo digo no con el ánimo, yo creo en la paz, Santiago. Mi trabajo tiene que ver con esto. Yo creo en la reconciliación, yo creo en el arrepentimiento. Cartas de ceniza es un libro que intenta explorar la humanidad de un integrante del Frente Fronteras que fue asesinado por sus mismos compañeros, ¿sí? Y para mí es importante que esto quede claro, porque es que el hecho de intentar escribir y de realizar investigaciones sopesadas, extendidas en el tiempo con la intención de ser riguroso, es también un compromiso con preservar
una verdad que merezca ser transmitida. Y yo creo que en este caso la pregunta que haces es crucial. La verdad sobre quienes fueron señalados de mantener vínculos ya fue dicha por los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz y ha sido corroborada por sectores de víctimas y organizaciones de derechos humanos en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Porque la situación de los militares hoy en la Jurisdicción Especial de Paz es la misma, es la misma que la de Mancuso. Bueno, todavía menos irregular que la de Mancuso. Por eso fue que él tuvo que solicitar el ingreso, porque no estaba concebida así la JEP. Esto que está pasando abre la puerta a todos los comandantes que pasaron por la ley 975. ¿Qué va a pasar con esos funcionarios, con esas personas que estaban a cargo de los entes de investigación, que continúan prófugos de la justicia? ¿Qué va a pasar con esas personas? Y yo siento que esa pregunta es la que más incomoda a quienes llevan intentando censurarnos todos estos años. Yo mismo tengo que ser hasta cuidadoso a la hora de responderte estas preguntas. Imagínate, en el año 2023, sobre un crimen que ocurrió entre el año 2001 y el año 2003. Esto es una vergüenza. Y esta entrevista te la tengo que dar habiendo hecho parte del programa de protección a periodistas, sobreviviendo a atentados, a persecuciones, a agresiones, teniendo que vivir circunstancias que no hacen parte del periodismo convencional. Y no lo digo con el ánimo de sacar pecho. Yo no me siento orgulloso de nada de lo que te estoy diciendo. Me da asco, me da náuseas. Esto no debería pasarle a nadie. Pero esto no, pero soy suficientemente consciente de entender y decir que esto no solo me pasa a mí y que esto que yo he vivido y que han vivido, porque esto es una realidad que han vivido las familias en el contexto de estas investigaciones, no debería volver a pasar. Entonces, necesitamos garantías que permitan que estas investigaciones sigan adelante, porque es claro que quienes fueron poderosos en el año 2001 y el año 2003 en Cúcuta lo siguen siendo hoy. Ahí me gustaría cerrar con una pregunta que está un poco desprendida de esta misma y es, ¿cuál es o cuál debería ser el futuro de estos, llamémoslo, renovados hallazgos o de estos hallazgos que para mucha gente son nuevos, pero que traen consigo esta historia y precisamente traen un enquistamiento en el poder? Es decir, si existe una documentación plena de quienes están detrás de ese horror, de esas violencias y de ese silenciamiento, ¿cuál podría ser el futuro? ¿Existe para ti un panorama que de cara a lo que hay es optimista, es pesimista? ¿Qué deberíamos esperar o qué deberíamos exigir que pase? A mí me encanta esa pregunta, Santiago, porque no la puedo responder. Quienes deben responder esa pregunta son las personas que vivieron ese sufrimiento y ese dolor. Yo puedo darte mi punto de vista, pero yo en esto trato de ser muy respetuoso porque conozco posturas que son opuestas al respecto, me entenderás. Hay familias que quieren que se hagan espacios de memoria, como hay familias que quieren que se construyan espacios que permitan renovar, porque es que imagínate, y yo quiero que la gente sea clara también, o no sea clara, que entienda esto. Imagínate el nivel de estigmatización que supone para las comunidades de Juan Frío esta conversación que tú y yo estamos teniendo, así no sea nuestro propósito, ¿sí? Es decir, hay toda una situación económica de precariedad. Mira, quienes nos escuchan y fueron o han ido a Juan Frío, saben que en términos de turismo es un espacio muy importante para el departamento, ¿sí? Y económicamente los proyectos de vida de estas familias se vieron absolutamente transformadas porque desde la primera masacre de los paramilitares, desde que ellos toman posesión de Juan Frío, no se van hasta que la ley de justicia y paz entra en vigencia. Al punto que, como lo intento narrar en Cartas de Ceniza, organizaciones de mujeres como las Moiras han hecho lo que el Estado colombiano no hizo. Han vuelto las cabañas que antes pertenecían a Hernán, el comandante paramilitar de la zona, en un espacio de memoria, de tejido para sanar. Eso lo hacen las comunidades sin apoyo del gobierno. Ahí no hay presupuesto de la ley de víctimas, ahí no entra nada distinto al empuje de las mujeres colombianas y de sus familias. Y esto no puede seguir pasando. Yo celebro esos actos de valentía, pero vivimos en un país que se jacta de ser también un Estado garante en materia de derechos humanos. Pues eso, esas obras y esas afirmaciones tienen que ir en consonancia con las obras. Entonces, em, siento y he asistido incluso a debates acalorados al respecto y mi aprendizaje, mi conclusión es que son los habitantes de Juan Frío, y no me refiero solo a los que viven hoy en Juan Frío, me refiero a quienes vivían también en Juan Frío y se tuvieron que ir, como Ruyenit Kotamo, por ejemplo, ¿sí? Que está, ya hace parte de estas investigaciones y a quien quiero agradecer si llega a escuchar este podcast, personas que tuvieron que salir también, no solo las que se quedaron, porque las que se quedaron la pasaron muy mal, Santiago.
¿Qué tipo de vida posible podías tener con la presencia de los paramilitares siendo una autoridad de facto sin que nadie hiciera nada? Y también respetando esas intenciones de renovación de quienes tuvieron que irse y ahora regresan comprometidos con procesos de memoria. Eso no va a ser fácil de resolver, pero se puede resolver. Yo soy un absoluto convencido y tengo muchísima esperanza en los habitantes de Juan Frío, en el movimiento de víctimas, y estoy seguro que van a encontrar la mejor de las soluciones. Y, y la respaldaré. Desde mi punto de vista, lo más importante, Santiago, es que se contribuya a la comprensión del paisaje. Esto es, que así como ocurre con los crímenes del régimen nazi en Alemania, existan espacios de memoria que se conviertan en espejos para las sociedades del presente, porque solo así realmente las cosas se pueden transformar. Que pedagógicamente la gente tenga suficiente información para entender semejante horror y después de conmoverse, de pasar esta experiencia por su corazón, aprenda a relacionarse con respeto con este crimen y con todos los que sean susceptibles de narrarse de una manera similar. Lo que ocurre es que las condiciones de este crimen en particular son tan oprobiosas que realmente a uno le conmueven el corazón. Las palabras parecieran no bastar para dar cuenta de lo horroroso que ha sido esto. Te voy a contar una cosa que me ocurrió el día de ayer. El profesor Carlos Alfonso Velázquez, que jugó un papel tan importante enfrentándose al paramilitarismo en la época de Rito Alejo del Río, escribió en un tuit una cosa que me conmovió. Yo fui estudiante de Carlos Alfonso hace muchos años en la universidad. Le tengo el mayor de los respetos por su valentía y por el ser humano que es. Él decía que él se atrevía a decir que solo investigaciones como estas que se han venido haciendo, como me hablarás del fuego, han quizás logrado conmover el corazón de sus perpetradores como Salvatore Mancuso, que con el paso de los años, y hay que decirlo también del encierro, han entendido o parecen entender las dimensiones del daño que han causado. Yo no podría aseverarlo, por eso te lo planteo como algo que quiero resaltar, porque es que en el fondo el trabajo periodístico que hago, lo hago con la esperanza no solo de transformar también una sociedad que se ha mostrado indolente con un crimen de estas dimensiones, sino ojalá también con la intención de poderme acercar al corazón de quienes fueron los responsables de este crimen, para que entiendan las dimensiones y así como ocurrió con Jorge Iván Laverde y con todos los postulados que me han ofrecido su testimonio, podamos seguir como sociedad realizando el duelo que nos permita asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a pasar. Y vamos a necesitar juntarnos y vamos a necesitar tejer y vamos a necesitar entendernos para que estas cosas cambien, porque no hay reconciliación posible si no hay verdad. Si la base del encuentro no corresponde a la verdad, sino sigue siendo la protección de los intereses de quienes salieron bien librados de esta historia, va a ser imposible construir un proceso de memoria duradero que realmente transforme las cosas. Luego, sé que es una respuesta larga, pero creo que solo las personas que vivieron esta realidad tienen derecho a decir qué debe pasar en este espacio. De hecho, debe sorprendernos que las medidas de reparación colectiva no se hayan enfocado en el horno, por ejemplo, en este en concreto. Em, y adicionalmente siento también que ese espacio de memoria, Santiago, es también como una especie puede ser una especie de mata que renace también de las cenizas. Si los responsables están comprometidos con la verdad y hacen aportes realmente significativos, si las autoridades actuales se muestran realmente comprometidas con el esclarecimiento de los hechos, tratando de identificar a quienes perdieron allí a sus seres queridos, yo creo que las cosas pueden cambiar. Eh, la labor del periodismo sigue siendo la misma, en el mejor y en el peor de los escenarios. Estamos aquí para decir lo que algunas personas querían que no se dijera. Y yo sé que eso es incómodo, y yo sé que eso es doloroso, y a veces nos gustaría poder afirmar que lo que se afirma allí es mentira, para no sentir tanto sufrimiento y tanto dolor, pero la incomodidad hace parte también del aprendizaje. Eh, Quienes me escuchan a través de tu programa quizás puedan entender esta forma de hacer investigación. Eh, Estos son libros que no están movilizados por el odio, ¿sí? Yo no hago estas investigaciones porque yo esté rabioso. Yo hago estas investigaciones porque estoy convencido que nos merecemos un país mejor. Y si estos libros se han vuelto un tema de interés en estas semanas, cuando una vez más los perpetradores vuelven a hablar y parecen tener los micrófonos abiertos en todas las emisoras, pues
es precisamente porque el testimonio que soporta estas investigaciones es el de las familias que padecieron estos crímenes y creo que es la deuda histórica que tenemos con estas comunidades a las que dejamos hablando solas por casi 20 años. Entonces, si estos libros son una contribución que permite establecer un diálogo más horizontal y que hace que ese testimonio de las víctimas tenga valor, porque es que el testimonio de las víctimas en Colombia tiene valor, pues yo me sentiré muy feliz. Por eso estos libros son independientes, estos libros no los financió nadie, estos libros son el resultado de un periodista de a pie. Y por eso cuando hablo en este tipo de espacios lo hago, yo sé que a veces con algo de vehemencia, pero con la cabeza en alto, porque es que yo tengo claras cuáles son las jerarquías y sé lo difícil que es decir eso que está dicho allí. Y eso que está dicho allí no lo digo yo, por eso tiene valor. Eso que digo yo lo dicen las familias, lo dicen las sentencias, lo dicen las organizaciones de derechos humanos, lo dice el paisaje, ¿sí? Y, y me gusta pensar que realmente este tipo de discusiones pueden llegar a ser realmente fructíferas en la medida en que nos alineen y nos inviten a establecer unas líneas básicas de lo que estamos dispuestos a soportar para acceder también a la verdad. Yo te acabo de advertir algo que está ocurriendo, esto es real. Hay una colisión entre dos leyes de justicia transicional. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto no lo podemos evitar. Esto hay que mirarlo, ¿sí? Hay que mirarlo con cuidado. Yo creo en la paz, Santiago, yo creo en la reconciliación, yo creo en el valor de los procesos de negociación, pero también creo que en el marco de la implementación de los procesos de paz, a los primeros a los que no hay que dejar solos es a quienes se comprometieron con intentar acceder a esa verdad que estábamos buscando esclarecer. Yo estoy viendo abogados que están huyendo amenazados fuera del país en el contexto de los falsos positivos. Tengo amigos que en el marco de las investigaciones de la JEP están volviendo a ser revictimizados y no quiero hablar mal de la JEP, pero tampoco me interesa hablar bien de la JEP porque sí. Necesitamos reconciliar estas dos realidades porque esto es muy complejo lo que estamos viviendo. Por eso te digo que este caso puede volverse también un caso espejo. Ojalá las lecciones que queden de este proceso no sean las de la impunidad, sino las de la memoria, que es lo que necesita este país, las de la verdad, las de la justicia. Pues Javier, comparto ese mismo anhelo. Ojalá sea este el momento de empezar un proceso de verdad largamente aplazado y ojalá logremos resolver de una manera práctica y en favor de las víctimas esta colisión, porque pues efectivamente es ahí donde empiezan a surgir esos problemas que nacen también de cómo se configuró el proceso de Ralito y la jurisdicción de justicia y paz, pero pues nada, confiar en que este va a ser un punto y confiar en que sí, yo también creo que testimonios de familias, investigaciones rigurosas como las tuyas sí contribuyen a que se vaya ablandando el corazón de un conflicto, de una violencia que necesitaba del endurecimiento. Entonces, pues confiar en que sea en ese sentido más poderosa la voz de quienes sufrieron estas violencias que los anhelos de silenciarlas en nombre pues de poderes que basan su supervivencia en el desconocimiento de estos horrores. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, Santiago, solo para cerrar, es lo siguiente. Mira, el prólogo de Me hablarás del fuego lo escribió el poeta chileno Raúl Zurita. Raúl, como nadie, vivió los vejámenes de la violencia de Pinochet en Chile. Celebro que esté nominado al premio Nobel. Espero de corazón que además mágicamente esta conversación entre tú y yo le mande poderes para que se lo gane. Pero te lo digo porque leyendo su última novela, él dice algo que yo creo que para Colombia puede ser muy útil. Él dice que los dolores son precisos y tienen nombre. Cada vez que se habla de un crimen macabro como este, siento que ciertos sectores de la prensa, incluso de la investigación y de la academia, quieren acercarse a este sufrimiento como para ponerle una marca, apropiarse del dolor del otro. Esta no es una carrera por la crueldad, esta no es una carrera por decir primero, esta no es una carrera por decir de la manera más escandalosa posible. Detrás de este crimen hay vidas humanas, hay esperas, hay tensiones, hay ilusiones. Entonces, quisiera invitar respetuosamente, así como lo has hecho tú, a todas las personas que centran su atención o me buscan para hablar de estos temas, que lo hagamos ojalá con esta orientación respetuosa de la dignidad humana
porque inclusive donde hay barbarie, donde hay horror, las cosas se pueden contar con dignidad. Y quienes han padecido dolor son mucho más que lo que decidieron hacer con sus vidas otros. Entonces, solo quería recordarnos esto como país, esto que nos dice el poeta chileno Raúl Zurita, y es que cada dolor es exacto, es preciso y tiene nombre. No nos apropiemos del dolor del otro, intentemos conectarnos con ese sufrimiento, porque es tan importante como nuestro propio dolor.